La ilusión óptica no termina con el zoom. Existe también el paralaje. En palabras simples, cuando vas en coche, los objetos cercanos parecen moverse rápido, mientras las montañas lejanas casi no se desplazan. Eso es el paralaje. En astronomía, cuando cambia el punto de observación, la posición aparente de un objeto frente a las estrellas también cambia. A veces, esa variación se interpreta mal y se presenta como un giro brusco, cuando en realidad es un efecto de perspectiva. Ahora imagina un canal que exagera ese efecto, cambia el fondo estelar, usa distintas proyecciones, añade temblores al punto brillante. Y tú piensas, se mueve de forma extraña. Pero lo extraño no es el objeto, es la presentación. Otro punto importante: las proyecciones en mapas. A veces dibujan la trayectoria encima de un mapa de la Tierra, y la línea pasa justo por tu región. El cerebro reacciona, viene hacia aquí. Pero convertir un movimiento 3D en un mapa 2D puede generar errores enormes. Además, pasa por encima. En el espacio puede significar solo dirección, no cercanía real. Y lo más interesante, ¿por qué somos tan propensos a creerlo? Porque el cerebro odia la incertidumbre. Si escuchas un ruido en la oscuridad, quieres una explicación inmediata. El espacio es inmenso y desconocido, y lo que ocurre allí parece fuera de control. Entonces el cerebro elige la historia más rápida. Hay peligro. Da miedo, sí, pero al menos te hace sentir que entiendes qué pasa. A la incertidumbre la reemplaza por una narrativa. En la vida cotidiana, el peligro suele asociarse con la cercanía. Si algo se acerca, puede ser amenaza, pero en el espacio, que un objeto se acerque a escala astronómica puede ser normal. Hay incontables cuerpos moviéndose cada día. Algunos pasan relativamente cerca, otros lejos. Eso es la dinámica del sistema. El problema aparece solo si los cálculos reales indican una probabilidad de impacto relevante, y esa información es confirmada por fuentes independientes. Aquí entra otra palabra clave: probabilidad. A veces la ciencia no puede darte certeza absoluta, porque la precisión mejora con el tiempo. Con nuevas observaciones, la órbita se refina. Las redes, en cambio, no toleran ese proceso. Quieren un veredicto inmediato. Viene o no viene. Pero la realidad suele estar entre ambos. Los datos se están acumulando. La precisión aumenta y las probabilidades se ajustan. Por eso, el enfoque más sano ante TRES y Atlas es este: mira menos la imagen y más la calidad del dato. Si una fuente no muestra parámetros orbitales, fechas de observación, incertidumbre, confirmaciones externas, probablemente no te vende hechos, sino sensaciones. Entonces, ¿la ilusión óptica es mentira? No necesariamente. Significa que una imagen puede llevarte a una conclusión equivocada. A veces es intencional, a veces es un malentendido. Incluso visualizaciones científicas pueden malinterpretarse, porque una visualización es una interpretación, no el objeto en sí. Pensemos en una analogía. En un mapa meteorológico, ves colores intensos y zonas rojas. Crees, la tormenta ya está aquí. Pero muchas veces es un mapa de probabilidad. En el espacio, los mapas de trayectoria también pueden representar zonas de incertidumbre. Que una línea parezca tocar un punto no significa impacto seguro. Y llegamos al punto central. Al hablar de TRES y Atlas, la pregunta principal no es cómo se ve, sino qué dicen los números. Porque en el espacio, a veces el mayor peligro no es el objeto,
sino la desinformación. La desinformación puede generar pánico, decisiones impulsivas y daño real. Quédate con esta frase. En el espacio, la ilusión óptica más grande muchas veces no es el objeto, sino la historia que construye nuestra mente. Vemos cercanía porque tenemos miedo, sentimos amenaza porque oímos música dramática, creemos que viene hacia nosotros porque vemos una flecha roja, pero la realidad suele ser más silenciosa, más numérica y más fría. Si Tracy Atlas realmente hiciera una aproximación notable a la Tierra, el lugar más confiable para entenderlo no serían los videos virales, sino los datos científicos. Y si solo es una ilusión, la lección es clara. Para comprender el espacio no basta con mirar, hay que medir. Y ahora piensa, ¿esa cercanía que te mostraron es realmente el movimiento del objeto o simplemente el juego del encuadre?